Buenas tardes para todos, bienvenidos. Gracias siempre por tomarse ese tiempo para venir a alabar, adorar y para escuchar la palabra del Señor. ¿Cómo están? Espero que muy bien, con calorcito, porque ahora sí que ha habido calor y al parecer, por lo que yo entendí, parece que la canícula va a durar hasta, no sé si 15 días más. Así que va a estar larguita la canícula, ¿verdad? Pero gracias a Dios que todos bien, ¿verdad? Esta tarde quería hablar de cómo muchas veces nos echan sal en las heridas. Precisamente ese es el tema del día de hoy. Echar sal en la herida. ¿A quién no le pasa, verdad? Que tiene un cortecito o tiene un golpe. Estoy hablando físicamente. Cuando uno tiene algún golpe y uno está en medio de las labores de casa, del trabajo, de fuera, o inclusive paseando, justo ahí se va a dar el golpe, donde tenía una lastimadura o cuando uno se ha cortado, ¿verdad? Que resulta que si uno utiliza limón, ahí va a caer en la herida. ¿Y cómo duele? Realmente, cómo cuesta a veces que sanen, máximo en las manos, las heridas en las manos, porque obviamente usamos las manos para todo y pues ahí va a dar. O nos golpean, también porque no siempre es porque nosotros tocamos algo o qué sé yo, sino que porque también nos golpean, ¿verdad? Así que de eso se trata este tema del día de hoy, de esa sal que nos cae en las heridas, pero pues no solo las heridas físicas, sino que sobre todo esas heridas emocionales que llevamos día con día y que traemos muchas veces de tiempo atrás. Así que yo creo que todos conocen ese modismo, ¿verdad? De echar sal en la herida, que es un modismo que significa pues empeorar una situación ya difícil o dolorosa que llevamos, ¿verdad? Y muy seguido creo que escuchamos decir eso, que le echan sal a la herida, ¿verdad? Así que eso es como que se estuviera añadiendo más sufrimiento de lo que ya se lleva en cualquier situación, ¿verdad? Así que vamos a ver qué es el dolor. ¿Qué es el dolor? ¿Qué nos causa dolor? Vamos a ver 3 tipos de dolores que normalmente son los que con el tiempo vamos soportando muchas veces, otras veces lo vamos dejando y estos dolores son el físico, el dolor emocional y el dolor espiritual. Pero ¿qué es ese dolor físico? Bueno, yo creo que ese es el más común y el más entendido, ¿verdad? Que es esa sensación desagradable en el cuerpo, pues obviamente indicándonos posibles lesiones o muchas veces enfermedades. Así que pues es muy, muy simple de entender. ¿Cuál es el dolor emocional? Que muchas veces el dolor físico nos lleva a estos dolores emocionales o viceversa. Es igual de intenso que un dolor físico muchas veces y se relaciona con emociones negativas como la tristeza, como la ira, como la ansiedad, como el miedo, porque muchas veces el miedo genera mucho dolor. ¿Y mucho dolor por qué? Porque puede ocasionar muchas de las cosas que hoy en día nos pueden causar sacarnos de nuestra zona de confort y sentirnos cómodos en los lugares en donde estamos, ¿verdad? Y tenemos también el dolor espiritual. El dolor espiritual surge cuando hay una desconexión con nuestros valores, también con nuestras creencias y con ese sentido de propósito en la vida. Perdemos ese sentido de propósito y está relacionado obviamente porque no hay una búsqueda de esperanza. Ese malestar espiritual ocurre con frecuencia cuando estamos enfrentando cambios, muchos desafíos, cuando están esos dolores físicos y emocionales, porque nos lleva a ese malestar y ese dolor emocional, espiritual, y pues con muchas pérdidas, porque se puede dar también, ¿verdad?
Entonces, y sobre todo este dolor espiritual es cuando hay una desconexión con nuestro Señor. Cuando estamos desconectados del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, realmente nuestros dolores salen a relucir. Esos dolores, cuando alguien nos hace algo, cuando es algo repetitivo, por ejemplo, ¿verdad? Hiere, y es precisamente el nombre del título del tema, ¿verdad? Como van echando sal y sal y sal, y casi que se nos hace imposible sanar esa herida. Pero díganme ustedes, ¿por qué sufrimos? Ya vimos cuáles son los tipos de dolor, pero ¿por qué lo sentimos? ¿Por qué sentimos ese dolor y ese sufrimiento? Muchas veces, fíjense que ese dolor, cualquier tipo de dolor puede venir de malos pensamientos. Algo tan sencillo como eso. ¿Y por qué? Porque esos pensamientos nosotros los vamos a dejar que fluyan y algo que tal vez dábamos por sentado que ya estaba olvidado, no lo vuelve a recordar. El enemigo, no cabe duda que utiliza nuestras debilidades, sabe lo que estamos pasando cada uno, y ahí cabal es donde nos echa salita, ¿verdad? Para recordarnos todo eso. Entonces, por eso viene muchas veces por los malos pensamientos, porque dejamos que fluyan. Otras veces es por los sentimientos que tenemos. Porque como ya dejamos que los pensamientos llegaran a nuestro corazón y se convirtieron en sentimientos. Esos sentimientos de desesperanza que tenemos muchas veces, que sentimos que alguna situación no da para más, que muchas veces tal vez nos cansamos de esperar y perdemos, de verdad, perdemos la esperanza y vamos perdiendo poco a poco la fe de que algo pueda cambiar esa situación y por lo tanto en nuestras vidas, ¿verdad? Esos sentimientos de ansiedad que nos lleva el no poder tener esos cambios, ¿verdad? Porque obviamente todos quisiéramos esos cambios, pero sabemos que el tiempo es de Dios y que Él sabe cuál es el momento exacto en donde eso va a desaparecer. Y otras veces también sucede por sentirse aislado. Hay mucha gente que se siente aislada, que se siente olvidada, inclusive sienten que no hay nadie que los ame, inclusive Dios. Están totalmente solos, porque pueden estar rodeados de muchas personas, pero en realidad se sienten solos. Entonces esos dolores van aumentando. Así que todos los dolores que hemos visto, esos nos llevan a ese dolor espiritual. Y entonces nuevamente pregunto, ¿por qué sufrimos esos dolores? Corre y va de nuevo. Y fíjense que muchas de las veces es porque tenemos cosas inconclusas. Hay muchas cosas inconclusas en nuestras vidas. Y otras veces esos dolores que pasamos es porque Dios lo permite. Y esto lo permite para desarrollar nuestro carácter. Y esto es para el propósito que Él tiene definido para cada uno. No podemos llegar muchas veces y en su mayoría a esos propósitos sin que no tengamos que pasar muchos dolores. Esos dolores nos hacen madurar espiritualmente, emocionalmente y pues claro, también muchas veces físicamente. Entonces a veces nos sentimos tan mal por ciertas cosas que nos pasan porque pues es obvio, somos humanos. Pero tenemos que ponernos a pensar, ¿por qué está pasando esto? Otra vez. Muchas veces es otra vez. Y corre y va de nuevo que estoy soportando esto. Le tenemos que preguntar a Dios qué está sucediendo. ¿Por qué está continuamente pasando esto? A veces pensamos que es porque nosotros estamos haciendo algo malo. Y no precisamente. Sino que simplemente es para que se dé ese cumplimiento de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ya conocemos nosotros muy bien a nuestro personaje José, hijo de Jacob. Es una figura central de la Biblia en Génesis.
lo conocemos ya creo que la mayoría muy bien, y pues describe muchos de los eventos significativos que muestran claramente cuántas veces sufrió. Pero hoy vamos a ver 5 de ellas y vamos a ver cómo sufrió. La número 1, sufrió la traición de sus hermanos. Y quiero que conforme vayamos metiéndonos a esos dolores, que veamos cuánto de lo mismo no hemos pasado. En diferentes circunstancias, obviamente, pero sí. ¿Quién no ha sido traicionado por algún familiar? Y a veces por los más cercanos. A veces por los mismos padres, por los mismos hijos, por los mismos hermanos. Y cómo duele, ¿verdad? Bueno, el número 2, fue vendido como esclavo. Díganme ustedes, ¿no se han sentido ustedes vendidos de alguna manera? Que nos dejan por un lado y le dan más importancia a otras personas y, en pocas palabras, desechados. ¿Ok? Número 3, acusado falsamente. Número 4, encarcelado injustamente. Y número 5, olvidado por el copero. Y ahora ya nos vamos a detener en cada uno de ellos. Vamos a Génesis, capítulo 37, versos del 23 al 28. Entonces el primero es traicionado por sus hermanos. Y vendido también, ¿verdad? Porque fue vendido por ellos. Imagínense qué doloroso. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Miren qué sufrimiento el de José. Rechazado por sus propios hermanos, traicionado por ellos, separado de su familia y metido ¿en dónde? En un cisterna. Qué duro. ¿Cuántas veces en la familia, lo que les decía hace un momento, nos dejan a un lado por alguna situación? Nos traicionan nuestra confianza, porque obviamente los que están cerca son los que nosotros vamos teniendo confianza. Y no estoy hablando solo de hermanos y padres o familiares, sino que de los cercanos que tengamos. Conforme nosotros vamos confiando en una persona, muchas veces esa confianza es traicionada. Ahora, cuando es con la propia familia, obviamente duele más. Así que esa es una de las partes en las que José le tocó sufrir ese gran dolor emocional. Y aparte, el hecho de haber sido separado de su padre que tanto amaba. Primero, que él amaba a sus hermanos. Independientemente de cómo se llevara con ellos, él amaba a sus hermanos, él amaba a su padre. Y ese dolor que le habrá causado esa separación y pensar que tal vez nunca los iba a volver a ver. ¿Cuántas veces hemos estado en esas situaciones en donde pensamos que jamás una situación familiar va a cambiar en nuestras vidas? Y
Es tan, pero tan doloroso. Pero nos toca seguir adelante. Vamos por la número 2. Vendido como esclavo en Egipto. Génesis capítulo 39, versos 1 y 2. Cuando los mercaderes israelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía la casa de su amo egipcio. Amén. Amén. Bueno, otro dolor, ¿verdad? Vienen y lo venden. Y después de él ser libre, resulta siendo esclavo. Pero démonos cuenta lo que dice ahí, el Señor estaba con José. Entonces, aunque nosotros suframos muchas situaciones, nunca debemos de perder de vista que Dios está con nosotros, siempre y cuando nosotros mantengamos un corazón sencillo, reconociendo las cosas y sabiendo que las situaciones están en control de Dios. Que es algo difícil, ¿verdad? Porque las situaciones a veces nos topan, pero tenemos que confiar que el Señor está ahí. Número 3. Acusado falsamente por la esposa de Potifar. Lo que hablábamos, ¿verdad? La acusación falsa. Vamos a Génesis capítulo 39, versos del 16 al 20. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcancé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Amén. ¿Cuánto seguía sufriendo? Otro poquito de sal en la herida para José, ¿verdad? Venía de haber sido traicionado por sus hermanos, venía de haber sido vendido como esclavo, y ahora acusado falsamente. Eso me recuerda cuando uno de niño resulta que uno no hizo nada y le paran pegando por culpa de los hermanos, ¿verdad usted? Porque sucede, yo no creo que no suceda en alguna familia eso alguna vez, que resultan, ¿cómo es que dicen? O todos hijos o todos entenados, algo así, ¿verdad? Perdón, justos pagan por pecadores, eso es lo que dicen, ¿verdad? Y resulta que les resultan pegando a todos. Yo recuerdo una anécdota de una de mi amiga que me decía, es que fíjate que parecía que su mamá les pegaba mucho. Pero lo chistoso, bueno, no lo chistoso, porque para ella, tal vez lo chistoso es como ella lo contaba, que gracias a Dios lo superó. Pero dice ella que ellas son 4 hermanas. Y la mamá les pegaba a todas parejo. Ella ni siquiera les preguntaba quién fue, como algunos que sí preguntan, y como nadie dice quién fue o todos fueron, entonces a todos les dan, ¿verdad? Pero no, ella no les preguntaba, ella miraba alguna travesura y les daba parejo a las 4. Y las que no estaban ahí presentes las mandaba a llamar y les pegaba a todas. Y imagínense una cosa así, qué duro. Y pues como les digo, ahora suena chiste, pero ¿cuántas veces no nos pasa eso? Que somos acusados falsamente. Y siempre, muchas veces es porque alguien quería quedar bien y acusa. Lo que podemos decir es que Dios todo lo ve. Y al final siempre sale la verdad a luz. Eso es así. Pero aún ahí, Dios estaba con él. Ahora vamos al número 4. Encarcelado injustamente. Vamos a Génesis capítulo 39, verso 20. Y lo tomó su amo y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Otro poquito de sal a la herida, ¿verdad? Miren cuántas heridas lleva
José en su vida, que sufrió aislamiento, humillación y por supuesto que sufrimiento físico, ¿verdad? Porque no fue nada suave llegar a la cárcel, y sufrimiento emocional. Otra cosa que le tocaba vivir más, pero él nunca perdió la fe y él siempre alabó y adoró al Señor, y Dios estaba con él, porque él estuvo en la cárcel. Él fue bien visto y llegó dentro de la misma cárcel a ser jefe. Y número 5, olvidado por el copero del faraón. Eso es Génesis 40, versos del 14 al 23. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne y de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Amén. Miren qué frustración, porque cómo no poner su esperanza a José en que iba a ser recordado. Claro, eso pasó después, ¿verdad? Pero en ese momento su esperanza frustrada completamente. Así como nosotros con la familia, ¿verdad? Que ponemos esperanza sobre alguna situación o sobre algo que le dicen a uno que sí, y resulta después que no. Pero a veces Dios tiene reservadas muchas cosas que no podemos ni siquiera imaginar. A José le tocó permanecer 2 años más en la cárcel, imagínense. Después de eso, de verdad, qué frustrante, ¿verdad? Pero aunque él sufrió todas estas pruebas, José nunca cambió. Dios lo exaltó para salvar a muchas personas. Vamos por favor a Génesis, capítulo 50, verso 20. Ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Amén. Amén. Miren este verso tan importantísimo. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Quiero que les quede bien grabado en su corazón esto. Porque aunque se dispongan muchas veces a hacernos mal, Dios lo va a usar para bien. Tenemos que estar seguros de eso. No importa lo que sea. Porque cuando Dios dice, hasta el mismo diablo utiliza para realizar lo que Él tiene reservado para nosotros. Pero no perdamos la esperanza. Y así como José no dejó que todo lo que le hiciera dañara su corazón, nosotros tampoco tenemos que permitir que nuestro corazón sea dañado. Tenemos que ir ante Dios para que Él sane nuestro corazón y ponga uno nuevo. Pero dejar que el Señor sane el corazón es un proceso, la verdad, bastante complicado, que implica que nosotros estemos abiertos a que eso suceda, implica que nosotros seamos humildes y que nosotros estemos llenos de fe.
Sin eso no puede haber una sanidad en el corazón. Pero todos necesitamos esa sanidad para el corazón. Primero, para que nosotros podamos vivir con esa paz y gozo que el Señor nos da, y para que podamos transmitir esa paz a los demás, que es bien difícil en medio de las tormentas, de las situaciones, porque perdemos el horizonte muchas veces por esas situaciones, ¿verdad? Pero así como José, no podemos dejar que nuestro corazón sea dañado. Podemos sufrir, y la verdad es que duele mucho. Las traiciones familiares son muy duras y son bien difíciles de sanar. Pero cada quien, si quiere ser restaurado, va a tener que poner todo de su parte, su voluntad, su corazón, para que esto suceda. Pero tenemos unos pasos prácticos hoy que les quiero dar para que permitamos que Dios sane nuestro corazón. Ahorita les voy a decir cuántos son. Son 7. El número 1. Reconocer el dolor o la herida. Por ahí va a empezar nuestra sanidad. Reconociendo que estamos con ese dolor y que estamos con una herida. Comienza cuando uno es honesto con Dios y con nosotros mismos, ¿verdad? Si se dan cuenta, muchas veces tratamos de ignorar o reprimir o justificar nuestras heridas. Pero Dios trabaja con corazones sinceros. O sea, si no reconocemos que estamos heridos, si no reconocemos que tenemos dolor, no podemos avanzar. O sea, no podemos dejar que Dios trabaje en nosotros porque no estamos reconociendo eso. Entonces, para que nosotros no nos sintamos frustrados muchas veces, tenemos que venir y reconocer que algo está fallando, que algo está doliendo más de lo que tal vez normalmente podría doler. Vamos por favor, Salmos capítulo 34, verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Amén. Cercano está el Señor cuando nosotros reconocemos que hay heridas en el corazón, que hay heridas que todavía no han sido sanadas, pero tenemos que ir y reconocerlo, porque Él está con los que están quebrantados de corazón. Tenemos que estar seguros que su presencia está cuando tenemos esos quebrantamientos. Ok. Número 2. Llevar la herida a Dios en oración. Cuando ya reconocimos, tenemos que hablar con Dios con honestidad, sin esconder nada, y decirle qué es lo que nos está doliendo. Ya reconocimos que hay algo todavía inconcluso de nuestras vidas, que pensamos que tal vez ya habíamos avanzado, pero resulta que no. Entonces vamos a ir con Dios honestamente y se lo vamos a decir. Podemos decirles cómo nos sentimos. Podemos decirles que estamos enojados, que estamos tristes, que estamos frustrados o que estamos confundidos con lo que está pasando. Porque a veces las mismas reacciones de los familiares hacen que nosotros nos sintamos confundidos. Puede ser que a veces nos dieran a entender una cosa y resulta que no, que es otra. Y tal vez nosotros podemos pensar que estamos, no podemos pensar, actuamos de todo corazón y con honestidad, y que si eso no fue bien recibido. Entonces, la verdad es que podemos hablar con el Señor tal cual estamos sintiendo las cosas, y podemos decirle que estamos enojados, porque se vale. Dios quiere que le digamos tal como nos sentimos, y para poder avanzar tenemos que hacer eso. Vamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos del Señor, porque Él cuida de ustedes. Amén. Amén. Eso es un recordatorio que el Señor cuida de nosotros. Pero para que Él venga y nos cuide con todos, nosotros tenemos que ceder el control. Tenemos que descansar en Él. Tenemos que echar todas esas preocupaciones y ansiedades que venimos cargando día a día, ¿verdad? Número 3. Perdonar y pedir perdón. Definitivamente. Sabemos que el perdón no es fácil, ¿verdad? Pero es crucial para nuestra sanidad. Ahora bien, quiero
que nos quede bien claro, el perdonar no significa justificar el mal. O sea, si las cosas las están haciendo mal o nos están haciendo mal, no quiere decir que nosotros pensemos que no está pasando nada o que uno es el que está equivocado. No, si una persona está haciendo mal, está haciendo mal. Aquí no es justificar el mal, es que solo es liberar nuestra alma de ese resentimiento, porque eso sí es lo que no nos va a llevar a nada. Y tantas veces que hemos hablado del perdón, que no es porque la persona se lo merezca. Eso es para que nosotros seamos libres. Porque mientras nosotros no perdonamos, nosotros le estamos dando cabida a la persona y nos convertimos en esclavos de esa persona. Porque una y otra vez, por no haber perdonado, por no haber dejado ir, estamos siendo esclavos. Pareciera que no, pero sí. Efesios 4:32 nos dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y Colosenses 3:13 nos dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Pero cómo duele, ¿verdad? O sea, realmente es muy, muy doloroso. Más de lo que muchas veces pudimos imaginar. Pero para poder continuar, tenemos que encontrar realmente qué es aquello que todavía no ha sanado. Cuando seguimos frustrándonos por alguna situación, tenemos que revisar qué no ha sido sanado. Y hemos hablado de esto muchísimas veces, pero me atrevo a decirles que cuando tal vez pensamos en que ya superamos algo, resulta que no, que viene algo más. Y ahí, en esta parte, es en donde más sal nos echan en las heridas. Y hay que reconocer que donde más vienen esas heridas son de la misma familia. ¿Por qué? Con ellos son los que más nos relacionamos. Y entonces es parte de la vida, sí. Pero parte de la vida con Dios es venir y dejar ir. Ahora, si hay algo que todavía me está provocando mucho dolor, hay que revisar. Pero hay que revisar a profundidad qué es lo que está pasando. Si nos damos cuenta, muchas veces estamos enojados, frustrados y seguimos viendo con quién rematar. Nos equivocamos. Y sí, hay que reconocer que nos equivocamos, que andamos viendo quién no la paga, no quién no la debe. Y aquí no hay de buscar quién no la debe, ¿verdad? Porque en el Señor no podemos buscar venganza, ni siquiera utilizar la palabra de Dios para decir: Señor, haz justicia aquí y que le caiga algo, ¿verdad? Porque eso no quiere el Señor. Él quiere que dejemos ir. Ni tampoco yo ya olvidé. Eso no es así. Es que cuando dicen eso es solo dejar ir. Es volver, poder hablar así como les hablaba de esta amiga que recordaba cuando les pegaba a su mamá y que lo recordaba después, sacaban hasta chiste de eso. Eso es haber perdonado. Porque realmente ya después lo podían platicar todas las hermanas y contarlo como un chiste. Las que sí como nos caía. Pero no con rencor, no con odio, no enojadas con su mamá. Inclusive muchas veces se reían con la misma mamá y la mamá les pidió perdón por eso, la verdad. Pero voy a eso. O sea, podemos recordar lo que pasó, pero eso solo nos va a servir para ver cuánto hemos madurado. ¿Queremos nosotros seguir todavía recibiendo la lechita? ¿O queremos recibir ya pan sólido como unas personas espirituales que somos maduras? Ya los que estamos aquí debiéramos tener la madurez para poder dejar ir las cosas. Pero tenemos que reconocer que nos falta mucho todavía. Pero yo creo que es porque no hemos encontrado todavía hasta dónde llega la herida. La herida es tan profunda
que por eso es tan difícil sanar. Pero seguimos tratando de sanarlo en nuestras manos. Yo le decía a alguien de ustedes que para mí el sanar esas heridas para poder perdonar es como en una cirugía que le dejan a uno. A mí lo primero que mandaron a comprar, me recuerdo que era el spray de Neobol, porque ese spray es cicatrizante, tiene antibiótico y es cicatrizante. Y en la forma en que da el disparo el spray penetra en toda la herida, y como cuando operan ya a nivel muy profundo están muchas capas, entonces va penetrando. Pero a mí me llevaron una crema. Entonces el médico les dijo que no, que la crema no, porque la crema era muy tardada, que por favor me fueran a comprar el spray. Y sí, de verdad ese spray es tan bueno que al segundo día uno puede ver. Y pues quien ha tenido oportunidad de usarlo, que yo espero que no muchos, pero se siente cómo penetra cómo hasta arde un poquito. Se siente el sprayazo literalmente. Entonces yo le decía a esta persona que para mí era como nosotros queríamos sanar. Si queremos sanar humanamente es como que nos echáramos la cremita. Que Dios mío, para que eso sane, es muy complicado. Y de todos modos creo que llega superficialmente a sanar, porque así es como las heridas emocionales, pero no es cierto, nunca van a sanar. Pero el Neobol en spray es como que fuera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a dar todas las armas y nos va a dar esa llenura y ese poder para poder sanar más fácilmente y más rápidamente. Entonces nosotros somos los que tenemos la libertad de elegir cómo queremos ser sanados o no queremos ser sanados, porque la verdad que eso es una decisión, como el perdón es una decisión. Yo decido hoy perdonar y liberarme de quien he sido esclava por tanto tiempo. A veces tal vez no ha sido mucho, pero otras veces sí, y constantemente voy descubriendo una y otra vez que hay otras cositas que yo no había ni cachado que ahí estaban. Entonces yo les pido que hagan su listita. Van a ver que cuando comiencen a escribir van a ir encontrando un montón de cosas que ni se habían dado cuenta. Pero eso sí, a la par van a ir poniendo todas las cosas buenas también. Y van a dejar ir todas las cosas malas para poder perdonar y se van a quedar con esas buenas. Y el Espíritu Santo se va a encargar de ponerle las cosas buenas en su corazón porque ustedes voluntariamente quieren hacerlo y eso les va a ayudar a sanar. Y eso es para todos. Si se dan cuenta, ahí nos tardamos un poquito más en ese punto porque no podemos avanzar si no hay perdón en nuestro corazón. Siempre vamos a seguir enojados, frustrados, llenos de ansiedad, llenos de miedo, porque no podemos avanzar. Esas partes no nos dejan avanzar, pero podemos tomar esa decisión de poder seguir y tomarnos de la mano del Señor. Bueno, número 4, renovar la mente con la palabra de Dios. Vamos a Romanos 12:2. No nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Si somos renovados, realmente vamos a poder cambiar. Les decía que las heridas nos dejan un montón de mentiras en el corazón. Nos dicen que no valemos nada, que no servimos para nada, que no podemos hacer un montón de cosas. Lo importante es que la palabra de Dios va a corregir esas mentiras que tenemos en el corazón y va a hacer que las cambiemos por esas verdades de Dios. Número 5. Permitir la obra del Espíritu Santo. Ezequiel 36:26 nos dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. El Señor quiere darnos ese corazón nuevo. Él toca áreas tan profundas que uno mismo no puede
cambiar por esfuerzo propio. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga y quite esas raíces que tenemos, que penetre en lo más profundo de nuestro corazón, que selle su verdad en ese corazón para que ese corazón sea transformado, para que ese corazón de piedra que muchas veces tenemos, porque aquí todos podemos decir, ay no, pero yo ya estoy de otra forma. Y sí, gracias a Dios, ya en el caminar con el Señor, nuestra vida, nuestros corazones han sido siendo transformados, pero hay muchas cosas que todavía hay que dejar atrás. Y solo por el poder del Espíritu Santo, ese corazón de piedra va a ser transformado en un corazón tierno y receptivo, dice. Si tenemos ese corazón receptivo, vamos a recibir todo el tiempo del Señor. Y vamos a quitarle al diablo esa autoridad que le damos por estar creyendo lo que no es. Número 6. Tenemos que buscar apoyo. Ese apoyo el Señor nos lo manda a través de personas, pero busquemos amigos sabios, líderes espirituales, personas cristianas maduras. Tenemos que ayudarnos nosotros a crecer, pero las personas que afirman cómo nos sentimos, de esas personas nos tenemos que alejar. Esas personas que nos dicen, sí, qué injusto es lo que te hicieron, sí, mira, que mejor no le hables, que mira, que... Esas personas que dan esos malos consejos, mejor váyanse corriendo a otro lado. Porque una persona que realmente es madura espiritualmente va a venir y va a confrontar lo que uno esté pasando y nos va a aconsejar con la palabra del Señor. Porque una cosa es la empatía y otra cosa es reafirmar todo el negativismo que estamos teniendo en ese momento. Así que mucho cuidado, por favor. Y número 7, esperar con fe y paciencia. La sanidad puede ser inmediata con el Señor o gradual con el Señor también, porque Él es el que decide cómo ser, cómo va a ser. Pero nosotros somos los que vamos a abrir nuestro corazón para dejar que Él entre y trabaje en nosotros. Confiemos que Dios está obrando en nuestras vidas, aunque no veamos los resultados que quisiéramos ver. Es importante, sumamente importante, recordar que la sanación del Espíritu Santo no es pues algo automático o mágico, que nosotros quisiéramos que ese dolor ya no esté. Pero eso no pasa así, por así. Ese es un proceso. Y ese proceso requiere, como habíamos dicho antes, una entrega sincera a Dios, la fe en Jesús y la búsqueda de la guía del Espíritu Santo. La vida cristiana es un camino de crecimiento y transformación. No permanecemos iguales. Y la sanidad por el Espíritu es un proceso continuo. Por eso es de que muchas veces todavía sentimos que pasan cosas porque no puede salir todo de inmediato, porque no lo soportaríamos. Si se dan cuenta, hay cositas que van saliendo poco a poco. Hay cositas que ni habíamos descubierto, porque es un proceso continuo. Dios dice en el momento que tienen que aparecer, y eso no quiere decir que acaban de pasar, puede ser que hayan pasado hasta de niños. Pero Dios va a decir con su Espíritu cuál es el momento para que nosotros podamos experimentar tal vez ese mismo dolor, porque ese dolor nos va a llevar a ese crecimiento. Nos va a llevar como estuvo José, con tanto sufrimiento, pero lo desarrolló y le desarrolló un carácter para haber llegado a ser el segundo después del faraón. Él era el más importante después del faraón. No sabemos en dónde nos va a colocar el Señor, porque ahorita no lo estamos viendo. Pero tenemos que aguantar, pero aguantar en las fuerzas de Dios, no en las nuestras. Porque ese dolor nos está desarrollando, nos está puliendo. No lo ignoremos. Démosle gracias a Dios por lo que estamos pasando, porque eso va a traer una victoria más adelante. Una victoria en donde nos vamos a sentir renovados y agradecidos con el Padre por todo lo que sucede, por todo lo que ha sucedido y por lo que sucederá. Porque nuestra fe es eso, no podemos ver,
pero sabemos y estamos confiados en Cristo Jesús que nuevas cosas vienen y las cosas que vienen son para bien y que todas las cosas nos sirven para los que amamos al Señor. Porque quien no lo ama no va a entender. El que no ama a Dios siempre va a estar peleando, enojado, enojada, frustrados, porque no pasa como ellos quieren que pasen las cosas. Van a ser una fuente de contaminación en donde estén, porque todo tiempo lo que van a tener es pelea y queja. Pero si somos renovados y estamos con la fe puesta en Cristo Jesús, nuestras vidas siempre van a ser diferentes. El dolor, va a haber un momento en que vamos a decir, de verdad, esto cómo duele, Padre, pero yo sé que algo estás haciendo. Entonces eso nos va a hacer tomar las cosas de otra forma. Y nosotros mismos vamos a poder ver esas personas que están a nuestro alrededor. Seguramente muchas de las personas que están causando ese dolor en nosotros, tenemos que venir y bendecirlas. Y podemos estar esperanzados en que esas personas van a cambiar. Porque no nos tenemos que cansar de orar por nuestra familia y por estas personas que nos causan dolor. Bendigámoslas, porque sí genera un cambio en ellas, ¿verdad? Así que con eso terminamos. Démosle gracias al Señor por ese dolor que no nos gusta, pero ese dolor que hace que crezcamos en Él. Terminamos con una oración. Padre Celestial, gracias, Señor. Venimos ante ti con un corazón abierto, esperando de ti, Señor, y necesitando de tu amor. Nuestro corazón necesita ese amor y esa sanidad que tanto nos hace falta. Tú conoces la historia de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestras heridas. Tú conoces cada dolor. Incluso aquellas cosas que nosotros no logramos entender, nada está oculto delante de ti. Te entregamos hoy, Señor, todo eso que llevamos adentro. El sufrimiento, el enojo, el miedo, la tristeza, las decepciones. No queremos seguir cargando con eso por nuestra cuenta, Señor. Te pido que tomes nuestro corazón roto y lo restaures con tu gracia, Señor, porque solo tu gracia puede poner ese corazón nuevo en cada uno. Señor Jesús, creemos que tú sanas a los quebrantados y das vida nueva a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a perdonar a quienes nos han herido y también a perdonarme a mí mismo, Señor. Enséñanos a ver nuestra vida y nuestra identidad a través de tus ojos, no según nuestros errores ni nuestras heridas. Espíritu Santo, te pido, Señor, que llegues ahí donde está cada uno, que llegues a cada rincón vacío que tenemos en el alma, Señor. Limpia, restaura y renueva. Queremos caminar en libertad, no en amargura ni en miedo. Haz en cada uno de nosotros una obra nueva. Cambia nuestro lamento en gozo y nuestras cadenas en alabanza. Confiamos en que tú estás obrando, incluso cuando no lo entendemos. Nos aferramos a tu fidelidad porque tú no nos dejas solos. Gracias por amarnos. Gracias porque siempre podemos llegar a ti y nos escuchas. Y por empezar en cada uno de nosotros este proceso de sanidad. Todo lo ponemos en tus manos, confiando en que tú eres bueno, muy, muy bueno, Señor. Gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.